En África Central, la muerte llega en un instante, un mordisco seguro de unas mandíbulas poderosas, un final repentino que forma parte del plan maestro de un cocodrilo. En la vasta estepa, sombras sigilosas acechan, esperando el momento perfecto para atacar, un mundo donde no hay lugar para la debilidad. Únase a nosotros mientras descubrimos los secretos de los cazadores más formidables de África. Masai Mara, tierra de los depredadores más temibles del mundo, es un testimonio de la eterna danza entre la fuerza y la fragilidad. Masai Mara, la arena de supervivencia más grande. Situado en el suroeste de Kenia, el Masai Mara es una impresionante combinación de llanuras interminables y el sinuoso río Mara, un corredor de vida y muerte. Con uno de los ecosistemas más diversos del planeta, Masai Mara alberga más de 90 especies de mamíferos y 570 especies de aves, todas ellas estrictamente protegidas. Cada año, millones de ñus, cebras y gacelas de Thomson cruzan el Masai Mara, creando la Gran Migración, uno de los espectáculos naturales más espectaculares del mundo. Estas migraciones masivas no solo traen vida a la zona, sino que también se convierten en un festín para los depredadores y desencadenan persecuciones dramáticas. Al mismo tiempo, el río Mara, fuente de vida y trampa mortal, determina el destino de muchas criaturas. El río Mara, que serpentea a través de la sabana, es la arteria principal de la región y proporciona agua para toda la vida. Sus frescas aguas son una parada obligatoria en los cientos de kilómetros de viaje de los animales migratorios. Pero es en este río donde la vida y la muerte se entrelazan más que en cualquier otro lugar de la Tierra. Manadas enteras dependen del río para sobrevivir, pero también se enfrentan a peligros impredecibles. Los cocodrilos del Nilo, antiguos depredadores, esperan pacientemente bajo la superficie. Toman el sol para regular su temperatura corporal y aprovechan las corrientes para emboscar a sus presas desprevenidas. Estos gigantes a menudo se congregan a lo largo de las orillas del río Mara porque necesitan grandes cantidades de agua cada día. Este es el corazón del Masai Mara, un espacio de supervivencia donde solo los más fuertes prosperan. Los hipopótamos, aunque no son tan conocidos como grandes depredadores, juegan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de todo el ecosistema del río Mara. Si estás familiarizado con los hipopótamos de otras zonas, ahora es el momento de descubrir qué los hace tan especiales en este río. Con un peso promedio de 1000 a 3000 kg, el hipopótamo es uno de los mamíferos terrestres más grandes de África. Pasan más de 16 horas al día sumergidos en el agua, a pesar de ser animales terrestres. Su piel no soporta la intensa luz solar y viven en una de las zonas más cálidas del planeta.
La piel gruesa del hipopótamo puede agrietarse si se expone al sol durante mucho tiempo. Las duras llanuras pueden quemarles la piel, aunque tienen la capacidad de segregar una sustancia roja que actúa como protector solar natural. Por lo tanto, es necesario remojarlos en agua regularmente. Una cosa interesante de los hipopótamos es que no nadan como habitualmente imaginamos. En cambio, se desplazan por el agua caminando o saltando en el fondo de ríos o lagos. Debido a sus esqueletos pesados y al excelente control de la respiración, pueden bucear fácilmente. Al moverse, utilizan sus pies para impulsarse hacia adelante como si estuvieran caminando en el fondo del agua en lugar de nadar. Los hipopótamos pueden contener la respiración durante unos 5 minutos sin salir a la superficie. Sus ojos, oídos y narices están situados en lo alto de la cabeza, lo que les permite observar su entorno y respirar con facilidad incluso cuando están casi completamente sumergidos. Pero lo más fascinante de los hipopótamos es su papel en el ecosistema. Cada día, un hipopótamo puede liberar hasta 25 libras de heces en el agua. A primera vista, esto puede no parecer importante, pero, de hecho, sus desechos son una fuente esencial de nutrientes que impulsan el crecimiento de las plantas acuáticas. Esto estimula la cría de peces, proporciona una rica fuente de alimento para aves como garzas e ibis y alimenta indirectamente a muchos otros depredadores. La presencia de hipopótamos es fundamental para sostener la vida en todo el ecosistema del río Mara. Aunque comparten el mismo hábitat, los hipopótamos y los cocodrilos tienen una relación especial. No compiten directamente entre sí, pero siempre vigilan los movimientos del otro. Aunque son formidables depredadores, los cocodrilos rara vez se atreven a atacar a un hipopótamo adulto. La razón es sencilla. Con una fuerza de mordida de hasta 1800 psi, el hipopótamo puede aplastar fácilmente a cualquier enemigo. Sin embargo, los cocodrilos siguen siendo una amenaza importante para los hipopótamos bebés, especialmente aquellos que se alejan de la manada o no están protegidos por hipopótamos adultos. Por el contrario, los hipopótamos grandes a veces muestran dominio intimidando a los cocodrilos para proteger su territorio o sus crías. No es raro ver a un grupo de hipopótamos unir fuerzas para ahuyentar a los cocodrilos de la orilla del río, afirmando la posición de este animal gigante en el duro escenario de la supervivencia. Mara, además de su apariencia reservada, los hipopótamos son verdaderos ingenieros del agua. A medida que se mueven a través del agua, inadvertidamente crean nuevos caminos, lo que ayuda a prevenir la sedimentación y garantiza que el flujo del río se mantenga constante. Esto es especialmente importante durante la estación seca, cuando el agua se convierte en el recurso más valioso tanto para los herbívoros como para los carnívoros. Puede que los hipopótamos no sean los cazadores más feroces, pero no hay duda de que son un pilar indispensable del ecosistema del río Mara. Una parte del Mesai Mara está cubierta de praderas cortas, que son zonas de alimentación para la gran migración. Dispersos por toda la sabana hay árboles de acacia espinosos, un recurso valioso durante la estación seca. Las jirafas y los elefantes visitan regularmente estos árboles para comer las hojas tiernas, la corteza y a veces incluso chupar la savia. Además, los árboles espinosos de acacia proporcionan sombra y ayudan a retener la humedad del suelo.
desempeñando un papel importante durante los meses secos, cuando la precipitación media en Masai Mara es de solo 500 a 700 mm al año, significativamente inferior a la del Serengeti, una región vecina en Tanzania. Aunque el Masai Mara y el Serengeti son tierras adyacentes, el Serengeti es más grande y experimenta estaciones secas más severas, lo que hace que las praderas se sequen rápidamente. Por el contrario, gracias a lluvias más frecuentes, cortas e intermitentes, la sabana de Masai Mara puede regenerarse más rápidamente, creando condiciones ideales para la supervivencia animal. Al cruzar la peligrosa sabana y el río Mara, llegamos al corazón de Masai Mara, hogar de 5 de los depredadores más formidables del mundo. Este es el territorio de los 5 grandes, los 5 animales salvajes más grandes: el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte. Estas especies se pueden encontrar aquí durante todo el año. Pero el líder de ellas no es otro que el rey de la sabana, el león. Ningún animal personifica el poder y la autoridad como el león, el gobernante absoluto de la vida salvaje de Masai Mara. Sus rugidos pueden escucharse hasta a 8 kilómetros de distancia, haciendo temblar toda la estepa ante su presencia. Sin embargo, incluso el rey de las llanuras debe luchar constantemente para mantener su posición en el duro ciclo de supervivencia. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en manadas. En Masai Mara, una manada de leones típica tiene entre 10 y 15 individuos, aunque algunas manadas pueden tener hasta 30 animales. Aunque los machos impresionan con sus enormes melenas y su apariencia majestuosa, los verdaderos guerreras de la manada son las leonas. Realizan hasta el 90% de la caza del grupo, asegurando la supervivencia de la manada en esta dura naturaleza. Una leona adulta puede pesar hasta 150 kilogramos. Utilizan tácticas de emboscada, aprovechando la altura de la hierba del pastizal para esconderse antes de rodear y atacar con fuerza a su presa. Con una fuerza de mordida de hasta 650 si, son lo suficientemente fuertes como para derribar un antílope de 250 kilogramos con un solo golpe preciso. Sin embargo, incluso con la ventaja de la caza, el éxito no siempre está garantizado y los leones pueden enfrentar peligros inesperados. Los leones machos, que pesan entre 180 y 250 kilogramos, pueden controlar un territorio de hasta 60 kilómetros cuadrados, marcando los límites con un rugido rotundo y un olor característico. Pero esta posición dominante nunca está garantizada para siempre. Los invasores audaces, hienas, leones machos jóvenes, siempre buscan desafiar la autoridad, decididos a obtener el control de la manada. Aproximadamente el 80% de las cacerías de leones tienen lugar de noche, cuando la luz de la luna está cubierta por nubes, lo que les da la ventaja del camuflaje. Sus objetivos suelen ser presas de gran tamaño, como ñus, cebras y, sobre todo, búfalos.
Sin embargo, la tasa de éxito de estas cacerías es mucho menor de lo que mucha gente piensa, solo alrededor del 30%, y aún menor cuando se enfrentan a presas poderosas como el búfalo, que es 4 veces el tamaño de un león. El reinado de los leones en Masai Mara siempre está amenazado por un formidable oponente, el búfalo. Estos gigantes poseen fuerza y tenacidad en la batalla. Pero cuando las duras condiciones climáticas provocan que las fuentes de agua se sequen, comienza a aparecer un desequilibrio que debilita la fuerza del búfalo. Y luego se planeó la fiesta del león. Ellos saben exactamente qué hacer. A veces, un solo ternero de búfalo es suficiente para satisfacer a la manada. Pero el búfalo no es una presa común, sino un oponente peligroso del que incluso los leones adultos se muestran cautelosos. Durante la caza, cada miembro de la manada tiene un papel, pero solo uno se atreve a arriesgar su vida, la leona líder. Sin dudarlo, cargó hacia adelante. Pero incluso el depredador más valiente necesita aliados. Un león macho maduro, viejo y confiable, avanzando juntos. El proceso no es perfecto, pero es nuestra mejor oportunidad. El búfalo respondió con una fuerza brutal, utilizando su mayor ventaja, una poderosa carga con sus enormes cuernos. Un león fue lanzado al aire y la caza se vio obligada a detenerse por un momento. Un error más podría convertir una partida de caza en un desastre. De hecho, solo alrededor del 20% de las cacerías de búfalos por parte de leones terminan con éxito, y más del 50% de estos encuentros resultan con al menos un león gravemente herido. En la naturaleza, ninguna victoria es fácil, ni siquiera para el rey de la sabana. A pesar de su majestuosidad, el reinado de un león macho solo dura unos 2 o 3 años, ya que alcanzan la cima de su poder. Cuando son derrotados por leones más jóvenes, a menudo son expulsados de su manada y obligados al exilio. Durante su apogeo, la presencia de leones machos estableció el Masai Mara como su territorio, donde gobernaron con poder absoluto. Sin embargo, a pesar de ser el rey de la sabana, el león no es el único depredador que hace peligrosas las llanuras africanas. Otro depredador, conocido por su capacidad de trepar y emboscar desde arriba, es una amenaza mortal, especialmente en áreas con vegetación densa, el leopardo. Esperan pacientemente a sus presas desde las ramas altas de los árboles, eligiendo el momento adecuado para atacar a los individuos débiles o a las crías que se alejan de la manada. Los leopardos tienen una visión nocturna extremadamente sofisticada, 6 veces mejor que la de los humanos, lo que les permite cazar con eficacia en cualquier momento. Los leopardos miden alrededor de 1,5 metros de largo y pesan hasta 90 kilogramos, poseen una agilidad increíble, lo que los convierte en excelentes trepadores. Son maestros en el arte del sigilo, esperando el momento oportuno antes de lanzarse sobre sus presas a velocidades de hasta 58 kilómetros por hora. Los objetivos suelen ser especies más pequeñas, como gacelas de Thompson, monos o liebres. A diferencia de los leones o los guepardos, los leopardos cazan solos y tienen una tasa de éxito significativamente mayor a la hora de matar presas, hasta un 38%, gracias a sus meticulosos planes de ataque y su poderosa mordedura. Con una fuerza de mandíbula que alcanza hasta 500 psi, pueden derribar fácilmente presas más grandes que ellos, asfixiándolas en segundos.
Pero los leopardos no solo cazan para alimentarse, también tienen que luchar para sobrevivir en un entorno lleno de peligros. Un leopardo macho puede controlar un territorio de hasta 50 kilómetros cuadrados, mientras que un leopardo hembra controla un área más pequeña, alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Marcan su territorio con arañazos profundos en los troncos de los árboles y un fuerte olor a orina, enviando una clara advertencia a cualquier intruso. Sin embargo, incluso los depredadores más grandes, como los leopardos, no son inmunes a las amenazas. En el silencio de la jungla siempre acecha el peligro. Los cachorros menores de 2 años son blancos fáciles para los leones y las hienas. La dura verdad es que la mitad de todos los cachorros de leopardo nunca viven más allá de su segundo cumpleaños, ya que son cazados o mueren de hambre en sus primeros meses de vida. El bosque no es solo un refugio, sino también un feroz campo de batalla donde solo los más fuertes pueden sobrevivir. El leopardo puede ser un asesino silencioso, pero cuando se trata de velocidad explosiva y destreza impresionante para cazar, solo una especie los supera a todos, el guepardo. Aparte de los 5 grandes, el guepardo es el relámpago viviente de la sabana, el auténtico maestro de la velocidad. Pueden alcanzar velocidades de hasta 112 km por hora y acelerar de 0 a 96 km/h en solo 3 segundos, más rápido que la mayoría de los superdeportivos. Para lograr este increíble rendimiento, el cuerpo del guepardo está perfectamente optimizado para la velocidad. Su columna vertebral flexible actúa como un resorte, permitiéndoles extender su zancada hasta 7-8 metros por salto. Sus largas patas y garras no retráctiles les proporcionan un agarre perfecto al suelo. Sus largas colas actúan como timones, ayudándoles a mantener el equilibrio incluso cuando realizan cambios repentinos de dirección mientras persiguen a sus presas. A pesar de ser el animal más rápido del planeta, el guepardo enfrenta una gran desventaja: poca resistencia. Solo pueden mantener la velocidad máxima durante unos 20-30 segundos antes de tener que detenerse para recuperar el aliento. De lo contrario, su temperatura corporal puede aumentar hasta niveles peligrosos. A diferencia de la ferocidad de los leones o el sigilo de los leopardos, los guepardos son artistas que cazan a plena luz del día. No aprovechan la oscuridad como otros depredadores, sino que utilizan la suave luz de la mañana o el naranja brillante del anochecer para cazar con absoluta precisión. Ha llegado el momento de cazar. Este es el momento perfecto cuando la temperatura todavía es suave y la presa está distraída en los campos de hierba. No se deje engañar por la elegancia del guepardo, su tasa de éxito en la caza es mucho mayor que la de los leones, hasta un 50%. El secreto no está solo en su increíble velocidad, sino también en su precisa estrategia. Los guepardos no necesitan una manada para coordinar sus ataques, ni tampoco necesitan rugidos amenazantes.
Eligen sabiamente sus presas, a menudo eligiendo a los individuos más débiles de la manada, como crías de pájaros, liebres, gacelas o gacelas de Thompson. Los estudios de campo en Masai Mara muestran que los guepardos generalmente se acercan a sus presas a una distancia de 50 a 70 metros antes de acelerar para asestarles la muerte final. La caza suele terminar en menos de 10 segundos, un día de suerte para una familia de guepardos. Pero la tragedia siempre acecha. Entre el 10 y el 15% de las matanzas exitosas son realizadas por hienas o leones. Además, solo alrededor del 30% de los cachorros sobreviven su primer año, ya que pueden ser cazados por depredadores o morir de hambre cuando sus madres no pueden conseguir suficiente comida. El próximo gigante de la sabana es el búfalo africano, uno de los animales más peligrosos de los 5 grandes y un símbolo de poder en Masai Mara. Hubo momentos en que incluso el rey de la estepa tuvo que retirarse ante estos guerreros gigantes. Aunque no es un cazador, el búfalo es un oponente al que cualquier depredador debe pensar detenidamente antes de atacar. Con un peso de hasta 900 kilogramos, el búfalo africano representa un verdadero desafío. Los cuernos curvados con un centro grueso y duro como el acero, llamado jefe, son una temible arma defensiva, capaz de enfrentarse a poderosos depredadores como leones o hienas. El búfalo nunca camina solo. Viven en grandes manadas, que pueden contar hasta 500 individuos, formando una fortaleza inexpugnable. Los machos adultos fuertes lideran la manada y actúan como escudo para proteger a los individuos más débiles. Las hembras y las crías están rodeadas de una capa defensiva de adultos, preparados para afrontar cualquier amenaza. Aunque aparentemente es lento, el búfalo puede pasar de la calma a la ferocidad en un abrir y cerrar de ojos. Un golpe de los cuernos, que pueden medir hasta 1,5 metros de largo, es suficiente para perforar la piel de un león e incluso herir a depredadores gigantes como los cocodrilos. Pero los búfalos no solo son presas importantes para los leones. Desempeñan un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ecológico del Masai Mara. A medida que se desplazan, consumen hierbas viejas, estimulando el crecimiento de hierbas nuevas, una fuente de alimento de alta calidad para cebras, ñus y otros herbívoros. Este comportamiento ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema, evitando la explosión poblacional de herbívoros. Los vientos secos de la estación seca barren las llanuras del Serengeti. El paisaje duro y árido empuja poco a poco a las manadas de ñus a marchar hacia Masai Mara, la tierra prometida. Los pequeños arroyos se han secado y manadas de cebras se mueven a través del polvo en busca de supervivencia. El instinto de supervivencia los impulsa a emprender un viaje de casi 800 kilómetros.
Todas las especies dominantes de la estepa esperan con impaciencia este gran acontecimiento, la migración, no solo para continuar el ciclo de vida, sino también para asegurar su propia existencia. Se han colocado trampas, la vida y la muerte siempre están luchando por el espacio de supervivencia. Millones de animales cruzarán el traicionero río, llevando no solo la esperanza de sobrevivir, sino también de convertirse en fuente de alimento para los depredadores más poderosos del delta. La migración no solo es una espectacular maravilla natural, sino también un factor determinante en el destino de innumerables especies en este ecosistema. Más de 1,5 millones de ñus, cientos de miles de cebras y gacelas de Thompson están impulsados por un deseo primordial, llegar al exuberante Masai Mara, donde les espera la vida. ¿Pero podrán todos llegar sanos y salvos a su destino? Pero para sobrevivir, las piernas nunca se detienen. Las miradas de millones de ñus y cebras están dirigidas hacia el horizonte lejano, donde las lluvias refrescan las verdes praderas. Sin embargo, este viaje tiene un precio. El camino hacia la tierra fértil es un campo de batalla lleno de peligros. El depredador acecha entre la hierba alta, esperando el momento perfecto para atacar. Pero por delante nos espera el desafío más formidable, el río Mara. Los cocodrilos gigantes acechan, lo que convierte a este lugar en una barrera mortal para las manadas migratorias. Las aguas turbulentas del río Mara son lo suficientemente fuertes como para hacer perder el equilibrio a cualquiera y tirarlo al fondo. La naturaleza ha construido un laberinto mortal para poner a prueba a los viajeros. Las orillas del río son empinadas, resbaladizas y llenas de rocas afiladas, pero el verdadero peligro se esconde bajo las aguas turbias. Los cocodrilos del Nilo, antiguos depredadores que han existido durante más de 200 millones de años, esperan el momento en que la manada de ñus se abalanza sobre ellos. En el caos, atacan con una precisión aterradora. No había vuelta atrás, porque las llanuras del Serengeti que había detrás tampoco permitían regresar. Las estadísticas muestran que cada año unos 6.000 ñus mueren al cruzar el río Mara. Pero la vida no permite que nadie la detenga, el progreso de la naturaleza es impredecible. El cocodrilo del Nilo posee un arma mortal, la paciencia. Cuando se combinan con ataques de rayos y ojos fríos y agudos, se convierten en depredadores invisibles. Su piel áspera y sus gruesas escamas les ayudan a mimetizarse perfectamente con su entorno, haciendo imposible que sus presas detecten las amenazas que se acercan. Con una longitud de hasta 6 metros, un peso de más de 500 kilogramos y una impresionante fuerza de mordida de 3.700 si, un momento de descuido puede arrastrar a una cebra adulta al agua turbia en un instante. Según un estudio de la African Wildlife Conservation Foundation, en 2024 la tasa de éxito de los cocodrilos del Nilo en cruces caóticos de ríos podría alcanzar el 70%.
Llegó el momento fatídico, el agua explotó. El cocodrilo se abalanzó sobre él con una velocidad increíble y sus enormes mandíbulas se cerraron con fuerza alrededor de su presa. Una vez que muerde, nunca más te suelta. Los jóvenes, los débiles o los viejos son las primeras víctimas. Con el famoso giro de la muerte, los cocodrilos pueden romper huesos y destrozar los cuerpos de sus presas. Este movimiento mortal puede alcanzar 3 rotaciones por segundo, suficiente para convertir en pedazos incluso a un búfalo o una cebra adultos. La vida desaparece en un abrir y cerrar de ojos. La presa es arrastrada hasta el fondo y desaparece en las turbias aguas del río Mara de la muerte. La oscuridad del río envolvió el terror mientras el pánico se extendía entre la manada de ñus. El pánico salta en un caos desesperado, tratando de escapar del alcance del depredador. Una vez llenos, los cocodrilos se hunden lentamente en las profundidades del río, dejando la superficie del agua en calma como si nada hubiera sucedido. Estos depredadores gigantes se reúnen no solo en tramos de ríos de corriente rápida, sino también en pantanos y tierras bajas, los brazos muertos del río, lugares ideales para la caza y la reproducción. Es aquí donde los cocodrilos bebés comienzan a aprender sus primeras lecciones de supervivencia. A pesar de ser depredadores de sangre fría, las madres cocodrilos son extremadamente protectoras de sus crías. Después de poner los huevos, no abandonan el nido, cuidándolo durante 3 meses, protegiéndolo de otros depredadores. La temperatura del nido de huevos también determina el sexo del bebé cocodrilo. Cuando las temperaturas oscilan entre 32 y 35 grados centígrados, los huevos eclosionan en cocodrilos machos, mientras que las temperaturas fuera de este rango producen principalmente cocodrilos hembras. Sin embargo, la naturaleza no favorece a todos. Solo 1 de cada 10 crías de cocodrilo sobrevive su primer año. Los más afortunados aprenden a cazar, observando cómo los adultos continúan su brutal ciclo de supervivencia en el río Mara. En la migración no hay lugar para los débiles. Aquellos individuos que eran inexpertos, estaban exhaustos o no podían cruzar las embravecidas aguas se quedaron atrás. Pero incluso si escapan de las garras de los cocodrilos, permanecen en la mira de otros temibles depredadores. El río Mara no solo es la cuna de la vida, sino también el campo de batalla de la vida y la muerte en la sabana. Los supervivientes continuaron su viaje hacia las llanuras de Mesai Mara. Pero cruzar el río Mara no fue el final. Este lugar no es solo un paraíso verde, sino también una nueva arena donde esperan cazadores expertos, listos para continuar el interminable ciclo de caza de la estepa. Entre los depredadores pacientes, el león ocupa una posición dominante. Sin embargo, las cebras no estaban completamente indefensas. Son capaces de detectar depredadores desde una distancia de hasta 2,4 kilómetros.
Pero esta distancia no es suficiente para garantizar la seguridad. Campos de hierba alta, terreno irregular, todo se convierte en un campo de batalla de vida o muerte. A un lado, una manada de cebras avanzaba con cautela, mientras que al otro, un león se escondía pacientemente entre la hierba alta, esperando el momento perfecto para atacar. En la naturaleza, la vida y la muerte están siempre a un paso de distancia. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en manadas, pero su vida comunitaria conlleva sus propios desafíos. No solo deben cazar para alimentar a sus rebaños, sino que también deben defender sus territorios, luchando para mantener su dominio en el brutal ciclo de supervivencia de la sabana. Muchas bocas hambrientas necesitan ser alimentadas. Una leona adulta necesita unos 5,5 kilogramos de carne al día, pero en una comida puede consumir 4 veces esa cantidad. Para los machos más grandes, la cantidad de carne consumida puede ser de hasta 45 kilogramos de una sola vez, suficiente para devastar cualquier presa. Para una manada típica de leones, una presa grande puede sustentarlos durante varios días. Pero con un grupo más grande, la caza debe realizarse casi a diario para garantizar el suministro de alimentos. Esta carga recae pesadamente sobre las leonas, obligándolas a esconderse, acercarse sigilosamente y atacar rápidamente. Pero incluso una vez alcanzada la presa, el desafío no ha terminado. Los leones solo pueden mantener una alta velocidad durante unos 90 metros y necesitan toda su fuerza para derribar una cebra, un animal que puede pesar el doble que ellos. Aquí es donde brilla el espíritu de equipo. Mientras los leones adultos cazan, los cachorros observan y aprenden. Cada cacería exitosa es una lección valiosa que los convertirá en formidables depredadores en el futuro. Durante los primeros meses de vida, los cachorros de león no participan en la caza. Son cuidadosamente protegidos por su madre, manteniéndolos alejados del peligro hasta que sean lo suficientemente fuertes para unirse al resto de la manada. A medida que maduran, los leones machos jóvenes comienzan a explorar los límites de su territorio, embarcándose en el arriesgado viaje de la vida salvaje. Pero el enemigo más temible aguarda. Un león joven, atreviéndose a abandonar la manada, se vio repentinamente rodeado. Los atacantes no eran otros leones, sino una manada de hienas. Su abrumadora mayoría les permite convertir a un poderoso depredador en una presa. Un león solo no puede enfrentarse a una manada de hienas al mismo tiempo. Pero entonces se oyó un sonido en el viento, sus aliados habían oído la conmoción. Ahora el equilibrio de poder cambia. Las hienas, sin otra opción, se vieron obligadas a retirarse. Pero nunca se rinden fácilmente. En la vasta sabana de Masai Mara, el viento se mezcla con los rugidos de los leones y los gritos de los carroñeros.
En el duro mundo salvaje de Masai Mara, las hienas y los leones no son solo rivales, sino que coexisten en una batalla constante por la supervivencia. Las hienas, con su característica risa espeluznante, son más que simples carroñeras. Son cazadores talentosos, con tácticas de caza inteligentes y una coordinación increíble. Sin embargo, la codicia a veces los vuelve atrevidos, atreviéndose a enfrentarse incluso a leones poderosos. Una manada de hienas acechaba en la distancia, observando a los leones disfrutar de su comida. Una risa calculadora resonó en el espacio silencioso. No se apresuran a atacar, sino que esperan la oportunidad, observando cada movimiento del oponente. Cuando se presentó la oportunidad, algunas hienas se lanzaron hacia adelante, tratando de distraer al león. Mientras tanto, otros entraron sigilosamente, intentando arrebatar los trozos de carne que quedaban. El león estaba enojado y rugió amenazadoramente. Se desató una batalla, se derramó sangre, volaron plumas. A pesar de su gran número, las hienas pagan un alto precio por su imprudencia. Los leones son más fuertes y agresivos, dispuestos a proteger su comida hasta el final. La guerra generalmente terminaba con bajas en ambos bandos. Sin embargo, la batalla por la supervivencia no es solo entre hienas y leones. A medida que las manadas de cebras, ñus y gacelas de Thompson migran a través del Masai Mara, se enfrentan a una serie de peligros. El terreno es accidentado, los ríos son profundos y el agua es rápida y los depredadores siempre están al acecho. Las orillas pantanosas del río Mara se convirtieron en un sangriento campo de batalla, donde la vida y la muerte se entrelazaban a cada paso. La manada migrante, exhausta después del largo viaje, se convirtió en presa fácil de depredadores sedientos de sangre. El guepardo, con su increíble velocidad, aprovecha el terreno llano para perseguir a sus presas. Los antílopes huyeron en pánico, pero no todos tuvieron la suerte de escapar de las garras del depredador más rápido de la tierra. La vida salvaje en Masai Mara es una batalla constante donde solo los más fuertes sobreviven. En medio de las vastas praderas, las jirafas se erigen como monumentos vivientes, desafiantes en la incesante batalla por la supervivencia. Con su altura superior, observan cada movimiento a su alrededor, detectando el peligro desde lejos. Pero incluso estos gentiles gigantes no son inmunes a los duros vientos de la naturaleza. Cuando tiene sed, la jirafa se ve obligada a inclinarse hacia el río, un breve momento de debilidad. Ese es también el momento en que los cocodrilos se esconden bajo el agua turbia, listos para atacar en cualquier momento. La línea entre la vida y la muerte es más frágil que nunca. Un solo pequeño error y una jirafa puede convertirse en una deliciosa comida para un depredador brutal. Pero las jirafas no son presas fáciles de dominar. Poseen una fuerza extraordinaria, una patada puede aplastar el cráneo de cualquier enemigo. ¿Podrán protegerse de los peligros que los acechan? ¿O te convertirás en una víctima involuntaria de esta brutal guerra por la supervivencia?
La manada de elefantes se movía lenta pero majestuosamente, sus pisadas resonaban en las praderas. El bebé elefante se acurruca junto a su madre, con sus ojos inocentes observando el mundo que lo rodea. Pero ellos no lo saben, el peligro acecha justo al lado. Los leones, con sus instintos de caza, nunca pierden una oportunidad. Saben que los elefantes bebés son blancos más fáciles que los elefantes adultos. Sin embargo, para derrotar a esta presa gigante, necesitan una estrategia y coordinación perfectas. Los leones comenzaron a moverse, rodeando a los elefantes desde muchos lados. Utilizaron los arbustos altos para esconderse y se acercaron lentamente. El viejo elefante toro, con su experiencia y perspicacia, detectó la presencia del enemigo. Rugió, un rugido potente, advirtiendo a la manada. La manada de elefantes se reunió inmediatamente, formando un círculo fuerte, protegiendo al bebé elefante en el centro. Sus afilados colmillos sobresalen hacia afuera, listos para enfrentarse a cualquier intruso. Los leones vieron una fuerte resistencia por parte de los elefantes y comprendieron que no iba a ser una cacería fácil. La lucha entre un elefante y un león es siempre una batalla equilibrada, donde tanto la fuerza como la sabiduría priman. ¿Sería un león lo suficientemente valiente para atacar a una manada de elefantes? ¿O tendrán que buscar presas más fáciles? La batalla por la supervivencia en Masai Mara está llena de sorpresas y drama hasta el último minuto. Sin embargo, el peligro siempre acecha. Porque en Masai Mara nada es gratis. Incluso los regalos más preciados de la naturaleza deben intercambiarse por coraje y voluntad de enfrentar el peligro. Cuando la manada de elefantes llegó a la orilla del agua, los demás animales ya estaban allí esperando. Antílopes, cebras, búfalos, todos tienen sed de agua fresca. Pero el cocodrilo no se fue. Todavía acechan bajo el agua, esperando a una presa incauta. Los elefantes miraron atentamente a su alrededor, asegurando la seguridad de toda la manada antes de agacharse para beber agua. Las jirafas, con sus imponentes alturas, están alerta para detectar movimientos inusuales. Los antílopes y las cebras hacen una pausa rápida para saciar su sed, antes de convertirse en objetivos de los depredadores. La vida en Masai Mara es una batalla constante. Incluso cuando encuentran agua, los animales aún enfrentan innumerables peligros. Pero es también en este duro entorno donde la solidaridad y el apego entre los animales se vuelven aún más valiosos. Dependen unos de otros para sobrevivir, comparten recursos hídricos y se advierten mutuamente de los peligros.
Maasai Mara no es solo un hábitat para animales, sino también un lugar de solidaridad y de apego precioso. ¿A dónde les llevará su viaje? Síguenos en el próximo episodio. Hola, adiós.